Buenas tardes, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, estamos aquí delante de ti con un corazón, Señor, lleno de agradecimiento por la obra perfecta de Jesucristo en nuestro lugar. Pero cargados con la responsabilidad de adorarte y alabarte y que Cristo sea magnificado en medio nuestro en esta tarde. Y por eso venimos a ti, Señor, para clamar de tu auxilio, para que nos ayudes con tu Espíritu Santo y que Él venga aquí en medio nuestro con todo poder y obre entre nosotros. Que cuando la palabra sea predicada, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí usando esa palabra con poder para aplicarla en nuestros corazones, para convencernos de nuestro pecado, para guiarnos a toda verdad, para edificarnos y para corregirnos, Señor. Y sobre todo, para aplicar esa palabra a los corazones de aquellos que has traído hoy en esta tarde que no conocen a Cristo, con el fin de darles vida espiritual, darles vida entre los muertos en los que se encuentran. Oh Señor, que hoy sea ese día de salvación para esas personas. Que los niños puedan entender tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo use también tu palabra en ellos para salvarlos. Oh Padre, cuídanos de cualquier obstáculo que haya en nuestros corazones para recibir tu palabra. Que hoy prestemos atención a todo lo que hemos escuchado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y abrimos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En todos los hospitales del mundo existen historias de terror. Errores y fallas que ocurren no solo en hospitales como los nuestros, sino también en los hospitales de países del primer mundo. En el hospital donde yo trabajo sucedió una de esas historias. Resulta que hace quizás un poco más de 25 años estaba un cirujano que todavía trabaja en el hospital de guardia y pasó visita por los servicios de cirugía general. Y en esas camas habían 2 pacientes del servicio de otorrinolaringología. Esos son la especialidad que se dedica a ver la nariz, los oídos y la garganta. Y estos 2 pacientes tenían cáncer de laringe y por lo tanto no podían hablar. Uno de ellos tenía problemas para respirar y entonces necesitaba una cirugía que es una traqueostomía, hacerle un huequito aquí en la tráquea para que pudiera respirar más fácilmente. Este cirujano, pues, pasando visitas, se dio cuenta de esto y entonces fue a sala de operaciones a buscar un espacio para poder operar al paciente. Cuando encontró el espacio, llamó a piso y le dijo a las enfermeras que vistieran al paciente de verde y que lo bajaran a sala de operaciones. El paciente se llamaba Domingo y él llamó a la enfermera y le decía: bajen al paciente Domingo a sala de operaciones porque ya lo vamos a operar.
El paciente llegó a sala de operaciones vestido de verde. El anestesiólogo llegó y le explicó al paciente todo lo que le iban a hacer. Verificaron las enfermeras que el expediente fuera de domingo. El cirujano revisó el expediente y se dio cuenta que sí, era domingo el que le tenían que hacer la traqueostomía. El anestesiólogo durmió al paciente. El cirujano procedió y en cuestión de 10 minutos ya tenía la traqueostomía lista. El anestesiólogo despertó al paciente y un poquito tiempo después, ya cuando el paciente estaba despierto, el cirujano se acercó al paciente y le dijo: vea, don Domingo, de ahora en adelante, si usted quiere hablar, tiene que llevarse el dedo al huequito para hablar. El paciente llegó y tomó su dedo, lo llevó al huequito y le dijo: yo no soy Domingo. Imagínese el terror que pudo haber experimentado este cirujano. Cómo lo que pudo haber pensado cuando escuchó esas palabras del paciente. Confundir a un paciente es algo imperdonable. Puede ser fatal para la carrera de un profesional en medicina. Y sin embargo, esas cosas suceden en nuestro país y en otros países del mundo. Lo que había sucedido es que los pacientes no podían hablar y habían confundido los expedientes con los pacientes. Entonces, ciertamente el expediente de domingo era el que había que hacer la traqueostomía, pero el expediente no era el del paciente que habían bajado. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Bueno, porque esa es la razón por la cual el autor les está escribiendo este sermón y se los está enviando a esta congregación en Roma. Ellos debían saber quién era el verdadero Jesús. Él no era un simple hombre. Él no era un mero profeta, Él no era un ángel, ni siquiera el mejor entre los ángeles. Él era el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios hombre. Y el temor que tenía el autor es que muchos de estas personas que habían profesado conocer a Jesús y otros que profesaban aún conocer a Jesús, unos ya habían apostatado y otros estaban pensando en dejar a Jesús. ¿Por qué? Porque realmente no le conocían. Y todo el sufrimiento y la persecución que estaban experimentando ya había puesto en evidencia esto en muchos, que diciendo, afirmando conocer a Jesús, realmente no lo conocían y lo rechazaron y le dieron la espalda. Ellos podían haber escuchado muchas cosas acerca de Jesús, podían saber mucha teología, como lo vemos del Antiguo Testamento, podían ser hebreos, pero en realidad no conocían al Señor Jesucristo. Sabían de Él, pero no le conocían. Y por eso era tan necesario que escucharan la doctrina de Cristo que el autor les estaba explicando del Antiguo Testamento. Ellos debían conocer a este Jesús, al verdadero Jesús. Eso era lo único que iba a evitar su ruina espiritual. Y eso es últimamente lo que el autor desea, que estas personas no perezcan por tener un conocimiento inadecuado de Jesús. Así como un cirujano puede ver su carrera destruida por confundir a un paciente y hacerle un procedimiento quirúrgico al que no debía hacérselo. Nosotros que profesamos fe en Jesucristo podemos experimentar la ruina espiritual si no conocemos realmente al Señor. Y esto es lo que Dios desea de todos y cada uno de nosotros, que conozcamos a su Hijo. Y por eso nos lo presenta en este libro. Ahora, con eso en mente, el autor, después de empezar con esta doctrina de Cristo, se detiene ahora en el capítulo 2 para escribir una de las 5 exhortaciones o una de las 5 advertencias que tenemos en la epístola. Recuerden que este libro es un sermón, como vimos en Hebreos 13:22, es una palabra de exhortación de un autor a esta congregación, o una serie de exhortaciones. Y esas exhortaciones surgen de la verdad que el autor predica acerca de Cristo. El autor va a predicar a Cristo para hacer una advertencia, predica a Cristo para y hacer una advertencia en 5 ocasiones. Y esta es la primera. El sermón lo voy a dividir en 2 puntos. Primero vamos a ver la exhortación que el autor le hace a esta congregación.
Y segundo, vamos a ver la motivación por la cual debemos prestar atención a esa exhortación. Entonces veamos primero la exhortación. Y esta la tenemos en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La exhortación o el llamado que hace el autor es a prestar atención a las cosas que hemos oído. Y debemos ver lo enfático que ha sido el autor con sus palabras. Él dice, literalmente, por tanto debemos, o es necesariamente lógico que más abundantemente o con más prontitud o en un mayor grado prestemos atención a las cosas que hemos oído. Ese es el énfasis del autor. Eso es la fuerza que él desea transmitir con sus palabras. Esta congregación debía entender que en medio de tanto sufrimiento, en medio de las burlas del mundo, en medio de la persecución, en medio de un estado que entraba y les robaba sus posesiones, a pesar de todo eso, ellos debían prestar atención a lo que habían escuchado. Y no solo se trataba de lo que acaban de escuchar en el capítulo 1. No es eso lo que quiere decirles el autor. No es solo, vean, es esto que le acabo de decir, no es eso. Es todo lo que han escuchado. Poner atención a toda la doctrina bíblica, especialmente al Evangelio. A todo lo que escuchaban domingo tras domingo cuando se reunían en la iglesia. Y la exhortación es a que lo hagan diligentemente. No se trata solo de prestar atención así nomás, sino de hacerlo diligentemente. Y esto quiere decir con más prontitud, en un mayor grado. No se trata de hacerlo superficialmente, sino de hacerlo intensamente, intencionalmente. Ahora, ¿cuál era el peligro? ¿Cuál es el peligro de no ser diligentes en esto? En prestar atención a la palabra de Dios, en no prestar atención al Evangelio. Noten el final del versículo 1. No sea que nos deslicemos. O más literalmente, a menos que en algún momento nos desviemos de nuestro rumbo y quedemos a la deriva. Lo traduzco así porque el autor utiliza 3 términos náuticos en los primeros 3 versículos. 3 palabras griegas de uso en la navegación para exhortar a estos hermanos. El primero de esos términos es la palabra atender en el versículo 1. En el original es un término que se utilizaba para describir aquello que debía hacer el capitán de un barco para llevar su nave a un puerto. Él debía hacer todo lo que fuera necesario para llevar esa nave de la cual él estaba dirigiendo a un puerto. El segundo término es el término deslizar al final del versículo 1. Y en el original se utilizaba para aquellos barcos que perdían su rumbo, que se desviaban del camino, o aquellos barcos que quedaban sin ancla y pronto se encontraban a la deriva. Y el tercer término náutico que usa el autor lo encontramos al inicio del versículo 2 y es la palabra firme. Y en el griego clásico se utilizaba para hablar del ancla de un barco, aquello que mantenía a una nave anclada firmemente al fondo del mar. El peligro entonces de no ser diligentes en prestar atención a la palabra de Dios día tras día es de desviarnos de nuestro rumbo, de quedar a la deriva, de no quedar anclados a la fe que hemos recibido domingo tras domingo. Y como ocurre con los barcos que quedaban a la deriva, significa tener un desenlace espiritual fatal. No ser diligentes en prestar atención a la palabra de Dios día tras día tendrá consecuencias fatales para nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo ocurre ese deslizamiento? ¿Cómo ocurre esa desviación de nuestro rumbo?
¿Qué es lo que pasa para que nosotros quedemos a la deriva, por así decirlo, espiritualmente? Bueno, la respuesta está implícita en la misma exhortación a ser diligentes. Si la exhortación es a que seamos cuidadosos, eso es lo que significa ser diligentes. Si la exhortación es a que seamos cuidadosos en prestar atención a la palabra de Dios, entonces la manera en la que una persona se desvía de la verdad es por negligencia. Por negligencia. Por no ser cuidadoso en prestar atención a lo que escucha. No sé si ustedes han notado que cuando vamos a la playa y nos metemos al mar, dejamos nuestras cosas en la playa, nuestros zapatos, la camisa, la gorra, los anteojos, lo dejamos ahí, vamos corriendo y nos metemos con la familia al mar. Estamos jugando y nadando, disfrutando de la vida con la familia. Y de pronto decimos, bueno, voy a chequear cómo están las cosas. Y vemos al frente, se lo robaron todo. Eso es lo primero que pensamos, ¿no? No se lo han robado. Resulta que la marea nos ha llevado más lejos de donde habíamos dejado las cosas. Por estar distraídos jugando, por estar distraídos en las cosas del mundo, nos llevó la marea. Y estamos más lejos de donde deberíamos estar. Cuando yo tenía 15 años, recuerdo que fuimos de paseo a la casa de unos amigos de mi mamá. Y resulta que el señor de la casa donde fuimos, nos dijo, vamos a una catarata hermosísima que hay cerca de mi casa. Entonces él nos llevó a todos, yo tenía creo que como 15 años por ahí, mis hermanos estaban menores y habían otros muchachos con nosotros. Y entonces llegamos, había un río, estaba una catarata grandísima. Y entonces este señor, sabiendo que el poder de la catarata de jalar a una persona hacia el fondo del agua era real, entonces los adultos dijeron, vamos a pasar una cuerda de un lado del río al otro, porque si lo jala la corriente, entonces ustedes se agarran de la cuerda. El plan era meternos todos al río en ropa, porque hacía frío, a jugar. Obviamente, típicos jóvenes de 15 años dijimos, nosotros le ayudamos. Entonces amarraron la cuerda a un lado del río, y en lo que estábamos pasando, todos divirtiéndonos, hablando, nos descuidamos y a 4 de nosotros nos jaló la catarata al fondo del río. Y estábamos todos nadando por nuestras vidas, en ropa, con zapatos, todo pesadísimo. 3 de nosotros pudieron salir y yo quedé ahí solo nadando por mi vida. Uno de ellos, el señor que nos llevó ahí, al final se tiró y me agarró de los pies, y en una de tantas me empujó hacia una piedra y yo me agarré de esa piedra y no me solté nunca más. Ahí quedé. Pero ¿qué fue lo que había sucedido? Bueno, nos descuidamos. No pusimos atención en lo que estábamos haciendo y quizás nos acercamos tanto a donde estaba jalando la fuerza de la catarata que nos jaló. Pero por estar poniendo atención en otras cosas, y pusimos nuestra vida en peligro. Bueno, esa desviación o ese deslizamiento espiritual ocurre por negligencia. Hermanos, para desviarnos espiritualmente no hay que hacer nada. Nada. Ocurre nada más por descuidados, por no prestar atención a la palabra de Dios. Quiere desviarse, no haga nada. No sea cuidadoso, no sea diligente. No se preocupe por lo que escucha. Un barco pierde su rumbo cuando el capitán pone su atención en otras cosas y deja de vigilar sus instrumentos de navegación. Está jugando ajedrez, está andando por el barco caminando, y en lugar de estar ahí vigilando los instrumentos de navegación para que lleven el barco al puerto, no lo hizo y el barco se desvió. Un
Un barco queda a la deriva igual cuando un marino se le olvida poner el ancla. Y cuando se despierta y va a ver dónde están muy lejos de la playa. Hermanos, nuestro puerto es Cristo, nuestra meta es Cristo, donde debemos tener puestos nuestros ojos es en Cristo, nuestros oídos deben estar pues poniendo atención a Cristo, a su palabra, y a Él llegamos únicamente siendo diligentes, prestándole atención a la palabra de Dios. El problema es que muchas veces dejamos de prestar atención y empezamos a enfocarnos en otras cosas buenas de la vida. Nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros amigos, algún deporte, alguna afición, y le prestamos más atención a eso que en prestarle atención a la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta estamos muy lejos de Cristo, en riesgo espiritual. Debemos ver que necesitamos ser diligentes en prestar atención a aquello que es el ancla de nuestra vida espiritual, la Biblia. Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de escuchar la predicación de la palabra de Dios, dejamos de leer la Biblia diariamente, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra. Y el peligro es encontrarnos después perdidos espiritualmente. O peor aún, arruinados por haber quedado a la deriva. Y quiero que pongan atención a esto, hermanos. La verdad que el autor desea mostrarnos con esta exhortación es esta: o nosotros nos estamos acercando a Cristo o nos estamos alejando de Él. No hay dos opciones más, no hay más opciones que esas. O usted se está acercando a Cristo o se está alejando de Él. Porque si no estamos nosotros yendo tras Cristo con todas nuestras fuerzas, nos estamos desviando, nos estamos deslizando. Por eso es la advertencia tan grande, tan fuerte, tan importante de este autor para esta congregación. Si ustedes no están yendo tras Cristo, se están desviando. Y nuestro deber como cristianos es estar yendo tras Él con todas nuestras fuerzas, todos los días de nuestra vida, hasta que Él vuelva o hasta que Él me quite la vida y me lleve al puerto celestial. Pero si somos descuidados en no prestarle atención a la palabra de Dios, si no somos diligentes en prestar atención a la Biblia, en cuidar nuestras almas, no vamos a llegar a ese puerto espiritual, celestial, perdón. Entonces, hermanos, ¿cómo evitamos deslizar? ¿Cómo evitamos desviarnos? ¿Cómo evitamos quedar a la deriva? Permítanme darles algunas maneras en las que podemos hacerlo. Si para desviarse no hay que hacer nada, solo estar ahí sentados y ya. Eso es, no hacer nada. Para mantenernos enrumbados a Cristo, debemos primero ser personas que escuchan con atención la palabra del Señor. Se trata de ser diligentes en luchar contra el sueño. Se trata de ser diligentes en luchar contra las distracciones que hayan en la iglesia. El niño que está al frente, el hermano que está durmiéndose, el hermano que está tomando agua o comiendo, el hermano que está hablando. Evitar distraernos con esas cosas. Se trata de ser diligentes en cuidar el día sábado. Como hemos dicho en muchas ocasiones, la preparación para el día domingo comienza el sábado en la noche. No se acuesta tarde, descansa, ora, medita en el pasaje que usted sabe van a tocar el día siguiente. Alista su libreta de apuntes, alista su Biblia, alista las cosas de los niños, prepara el desayuno, el almuerzo.
Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos cuidadosos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para prestar la mejor atención a la palabra que es predicada desde este púlpito domingo tras domingo. Hacer todo lo que esté en nuestras manos. Si usted se duerme, acuéstese temprano el sábado. Sea diligente en estar aquí prestando atención a la palabra de Dios. Es por el bien de su alma. Si usted no hace eso, no es diligente en eso, si es descuidado, se va a encontrar tiempo después a la deriva, muy lejos del Señor. Cada vez que se duerme, cada vez que usted se distrae, cada vez que usted llega tarde, está poniendo su alma en peligro. Eso es lo que el autor afirma en nuestro texto. Sea diligente, dice casi, en prestar atención a la Biblia. A menos que en algún momento se encuentre usted desviado. Hermanos, venir a la iglesia no es suficiente. Estar sentado en esas bancas no es suficiente. Hay que ser diligentes en prestar atención a la palabra que es predicada, a la palabra que es leída domingo tras domingo. En meditar en ella, en tratar de entenderla, en tratar de aplicarla a nuestra vida. Solo así podemos estar cada día más cerca del Señor Jesucristo. Se trata, como le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas 9:44, que sus palabras penetren bien en sus oídos. Eso es lo que debemos intentar, que la palabra de Dios penetre bien en nuestros oídos. Segundo, otra manera en la que evitamos deslizarnos es tener el hábito de leer la Biblia diariamente. Ser diligentes en eso. Es por eso que esta iglesia tiene un plan de lectura bíblica anual que les hemos dado a la iglesia. Porque consideramos que eso es necesario para todos nosotros, leer la Biblia todos los días, estar siendo alimentados diariamente por la palabra de Dios. Y el plan que hemos dado son 20 minutos diarios. 20 minutos diarios le toma a usted leer lo que le corresponde diariamente. Pero ¿cuánto tiempo pierde usted al día viendo televisión? O los jóvenes jugando PlayStation, o jugando fútbol, o leyendo cualquier cosa que no sea de provecho para su alma, o durmiendo, porque muchos dicen, no, hoy me puedo despertar a las 9, ¿por qué no se despertó a las 8? De 8 a 8:30 lee la Biblia, se baña y se va a la universidad, al trabajo, etc. Prefiero dormir. Hermanos, debemos ver nuestra necesidad de pasar tiempo diariamente leyendo la Biblia. Nadie nos tiene que recordar a nosotros que tenemos que comer. Nadie nos tiene que recordar a nosotros que hay que descansar 8 horas al día por lo menos. Pero ¿por qué es que nos tienen que recordar diariamente que tenemos que leer la Biblia? Si no queremos desviarnos, debemos leer la Biblia todos los días. Tercera manera, la cena del Señor. Cristianos siendo diligentes en venir a la iglesia cada cena del Señor, en estar aquí presentes, participando de este medio de gracia que el Señor le ha dado a la iglesia. Nuestra confesión va a la Biblia, estudia los pasajes que tienen que ver con la cena del Señor, y la confesión nuestra dice, después de haber analizado la Escritura, que la cena del Señor nos sirve a nosotros los creyentes para alimentarnos espiritualmente, para hacer nuestra fe más fuerte, para que nuestro compromiso con la iglesia sea mayor, para que nuestro compromiso con Cristo sea mejor. Sea diligente entonces en participar de la cena del Señor. Cuarto, ser miembros de la iglesia. Ser miembros de la iglesia. La iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, sino es también en donde el creyente es cuidado espiritualmente por hermanos que están comprometidos con Él, de vigilar su vida, de exhortarlo con la palabra de Dios para que Él siga en ese rumbo hacia Cristo. Para eso es la iglesia.
también. Pero si usted no es miembro de una iglesia, si usted rehúsa unirse a una iglesia, está en peligro de quedar espiritualmente en algún momento a la deriva. Por eso debemos ver la bendición que Dios nos ha dado de ser miembros de una iglesia local. Aquí es donde nos cuida Él, donde nos alimenta con su palabra, donde nos mantiene en ese camino estrecho hacia Él. Quinto, tener devocionales familiares en el hogar. Constantemente en nuestro hogar estar estudiando las Escrituras con nuestros hijos, con nuestras familias. Constantemente estar expuestos a la palabra de Dios. Y sexto, participar de los cultos de oración. Aquí no solo se viene a orar, aquí leemos la Biblia. Aquí leemos la Biblia. Y sabiendo que debemos ser diligentes en prestar atención a las Escrituras, podemos aprovechar estos cultos de oración para pedirle al Señor que nos proteja, que nos haga cada vez más diligentes y que nos ayude para crecer más en el conocimiento de Cristo. Pero pregúntese usted que no aprovecha estos días que Dios nos da en medio de la semana para orar. ¿Por qué es que esto ocurre? ¿Es que acaso es por cuestión del trabajo? ¿Usted quiere venir pero el trabajo no se lo permite? Pues pídale al Señor. El Señor proveerá espacio para que usted pueda asistir a los cultos de oración. Pero si usted puede venir aquí y no viene, usted no está siendo diligente en cuidar su alma, prestándole atención a la palabra de Dios. Segundo, veamos la motivación para atender esa exhortación. La motivación para atender esta exhortación. Y la pregunta es, ¿qué nos debe motivar a nosotros para ser diligentes en prestarle atención a la palabra de Dios? Versículos 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Lo primero entonces que afirma el autor, que debe servirnos a nosotros como creyentes como motivación para atender con diligencia esta exhortación, es meditar en nuestra salvación. Meditar en nuestra salvación. Y noten cómo la describe el autor. Una salvación tan grande. Hermano, ¿quiere usted ser diligente en prestar cada día más atención a la palabra de Dios con el fin de acercarse cada vez más a Cristo? Medite en el Evangelio. Medite en esa gran salvación que Dios le ha regalado a usted y a mí. ¿Y qué debemos meditar de esta salvación? ¿Qué es lo que la hace tan grande? Lo primero que hace de nuestra salvación algo tan maravilloso es la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de ser salvos. Hermanos, ninguno de nosotros, como escuchamos hoy en la mañana, era una buena persona antes de que Dios nos salvara. Ninguno de nosotros estaba bien con Dios. De hecho, el autor implica en el pasaje, deja implícito ahí que nuestra condición fuera de Cristo es terrible. Y él lo dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos? La verdad bíblica es que nosotros, antes de ser salvos, estábamos bajo el justo juicio de Dios. Como dijo Pablo en Efesios 2, sin ninguna esperanza. Todos nosotros habíamos transgredido y desobedecido la ley de Dios. Ese término transgresión quiere decir pasarse de la raya voluntariamente.
implica rebeldía voluntaria de un siervo hacia su amo. Algo que se hace activamente. El término que se traduce como desobediencia en el original es un pecado que resulta por ser negligentes a la hora de escuchar. Es algo que ocurre pasivamente, por haber descuidado en no prestar atención a los mandamientos de Dios. Dios habla y estamos pensando en otra cosa, no escuchamos y entonces pecamos contra Dios porque no hemos prestado atención a lo que Él nos dijo. Eso es la desobediencia en el original. Pero ambos son pecados, uno se hace activamente, el otro pasivamente, pero ambos son pecados contra Dios y ambos, como dice el autor, merecen la justa retribución de Dios. ¿Por qué? Porque son pecados que se hacen contra un Dios 3 veces santo. Y ese Dios santo dará el pago. Él retribuirá justamente a los transgresores y desobedientes. Bueno, esa era nuestra condición antes de que Dios nos salvara. Éramos transgresores y desobedientes, merecedores de la ira justa de Dios por nuestros pecados. Y el hecho de entender que hayamos escapado del justo pago divino por nuestros pecados es parte de lo que hace nuestra salvación algo tan grande. ¿O no? Lo segundo que hace nuestra salvación algo tan grande es por medio de quien hemos escapado de la ira de Dios. Y eso está implícito en el versículo 1. Ahí dice, por tanto. Literalmente el autor está diciendo, por esta causa o por esta razón es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El autor está tratando de unir lo que acaba de decir con respecto a Cristo con esta exhortación. La razón por la cual debemos ser diligentes en prestar atención es por quién es Cristo y por lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Y esto es lo que hace nuestra salvación algo tan grande. Lo que hizo que escapáramos nosotros de la condenación del infierno no fueron nuestras obras, no fue nada que ninguno de nosotros pudiera haber hecho. Lo único que nos permitió escapar del infierno, de la ira de Dios, fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Qué es lo que el autor les está diciendo a esta congregación? Que Cristo hizo y que hace de esa salvación que ellos profesan algo tan grande. Bueno, que siendo el Hijo de Dios, el heredero de todo el universo, el creador, el resplandor de la gloria de Dios, el que sustenta todo el universo con el poder de su palabra, el carácter mismo de la sustancia divina, Dios mismo, siendo Él a quien adoran los ángeles, el Señor inmutable, el Rey del universo, se hizo hombre. Se encarnó, se humilló, tomó forma de siervo. Como dijo Pablo en Filipenses 2. Amó perfectamente la justicia y aborreció perfectamente la maldad y el pecado. Y cargó sobre su cuerpo los pecados de todo su pueblo con el fin de purificar nuestros pecados. Eso es lo que hace de nuestra salvación algo tan grande. Este Dios se encarnó y murió por mí. Cuando meditamos en el Evangelio, en la sabiduría de Dios manifestada en este maravilloso plan de redención que a nadie se le pudo haber ocurrido jamás, podemos entender la gran salvación que hemos recibido de parte de Dios gratuitamente. ¿Quiere usted un motivo para ser diligente en prestar atención a la palabra de Dios? ¿Quiere usted un motivo para amar la palabra del Señor? ¿Quiere usted un motivo para venir todos los domingos a la iglesia a adorar a este Jesús? El Evangelio es su meditación.
Es su motivación, perdón. Ahí está su motivación para ser diligentes. Pensar en la gran salvación que Dios le ha regalado a usted y a mí. Es la motivación que nos sirve a nosotros para correr tras Cristo. Y la segunda motivación que nos da el autor para ser diligentes en prestar atención a la palabra de Dios es la realidad de una retribución divina. Y una retribución divina por descuidar el Evangelio. Lo que desea el autor es confrontarnos con una realidad. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice en el versículo 2, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la otra motivación. Una es el Evangelio y la otra, usted quiere ser diligente. Sepa algo, si usted descuida el Evangelio, si usted rechaza el Evangelio, usted va a recibir la justa retribución de Dios. Como les había dicho en el segundo sermón de esta serie, el judaísmo estimaba ampliamente a los ángeles. En la era del segundo templo, los escritos rabínicos afirmaban que los ángeles habían dado la ley de Dios a Israel en su propia autoridad casi. El autor de esta epístola afirma que los ángeles hablaron la ley o hablaron la palabra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento no hay evidencia de esto. Lo más cercano a esto es la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, en pasajes como Deuteronomio 32:2 o el Salmo 68:17, en donde se nos dice que Dios le dio su ley a Moisés en presencia de ángeles. Pero fue Dios quien la habló y se la dio a Moisés. Quizás entendamos que fue el ángel de Jehová, como sí podemos leer en el Antiguo Testamento. Pero la enseñanza de ángeles dándole la ley a Israel la tenemos ya en dos lugares, en el periodo intertestamentario, en estos escritos rabínicos, y en el Nuevo Testamento. Cuando Esteban está siendo o iba a ser apedreado por los líderes judíos, él le dice a ellos: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. El otro pasaje es en Gálatas 3:19, donde Pablo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, lo que debemos entender no es que los ángeles dieron la ley en su autoridad. Ellos no tenían ninguna autoridad. Ellos le dieron la ley a Israel por autoridad de Dios, o en presencia de Dios. Y Dios los usó a ellos para hablarle a los hombres en el Antiguo Testamento en múltiples ocasiones. Pero lo que el autor quiere que nos enfoquemos no es en esto, sino en la ley que fue mediada por medio de ángeles, y a pesar de que fue mediada por ángeles, fue firme. A pesar de que los ángeles la hablaron, fue firme, porque venía de Dios. Pero a pesar de que fue mediada por ángeles, fue firme. Y toda transgresión y desobediencia contra eso que los ángeles habían hablado era castigado. Entonces, pregunta el autor, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos nuestra salvación, siendo descuidados, no poniendo atención a la palabra de Dios que nos es predicada todos los días? O cada domingo. O en no prestar atención a la Biblia que Dios nos ha regalado para poder leer libremente en mi casa todos los días. ¿Cómo escaparemos nosotros si no tenemos ese cuidado? Si aquellos que recibieron el castigo por desobedecer lo que fue dicho por medio de ángeles, ¿cómo vamos a escapar nosotros si desatendemos lo que nosotros hemos escuchado que dijo el Señor? El Evangelio no le hace una invitación a los hombres, hermanos.
Eso es lo que muchos creen. El Evangelio no le dice a los hombres: vea, si quiere arrepiéntase y crea, pero solo si quiere. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos como Cristo. Le ordenamos a los hombres: arrepiéntanse y crean. Es un mandamiento para todos los hombres de parte de Dios, después de que han escuchado las buenas nuevas de salvación. Pablo dijo en Hechos 17: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahora le ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Pablo aprendió esto del mismo Señor Jesucristo. En Marcos 1:15 él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos dos verbos están en imperativo. Les ordeno que se arrepientan y les ordeno que crean. El reino de Dios está aquí con su rey, y por tanto yo, como el rey de ese reino de Dios, les ordeno a ustedes que se arrepientan y crean. No arrepentirse ni creer en el Señor Jesucristo cuando se escucha el Evangelio demuestra la rebeldía de un corazón duro, un corazón que odia a Cristo, que no quiere someterse a su autoridad. ¿Qué otra cosa aparte de la justa retribución de Dios va a recibir esa persona? ¿Y por qué afirma el autor que es peor descuidar nuestra salvación que desobedecer lo que fue dicho por los ángeles? ¿Por qué? Bueno, porque quien entregó el mensaje del Evangelio fue infinitamente mejor que los ángeles. Versículos 3 y 4, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Proclamada es la palabra ahí. Predicada. Lo que hace que el castigo sea peor para nosotros es que el mensaje del Evangelio fue anunciado por Jesucristo. Imagínense un embajador. El embajador en Estados Unidos llama a todos los costarricenses que viven en Estados Unidos y les dice: el presidente de Costa Rica dice que ahora tienen que venir y hacerse este documento, tienen que tomarse una foto. ¿No? Ahora imagínense si es el mismo presidente el que va y les dice: vean, yo soy el presidente de Costa Rica y les estoy diciendo que ustedes tienen que tomarse una foto para tener este carnet. ¿Qué es peor? Es peor desobedecer al presidente. Por eso es peor para nosotros, porque el mensaje del Evangelio fue proclamado por el Señor mismo. Este Jesús que les acaba de mostrar el autor en el capítulo anterior fue quien anunció esta salvación tan grande. Fue Él mismo quien descendió para entregarnos a nosotros el Evangelio. Ninguno de nosotros subió a los cielos, no, Él descendió para proclamar las buenas nuevas. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si no le escuchamos a Él? Pero no solo nos lo anunció el Señor, sino que su mensaje de salvación fue confirmado, como dice el versículo, por los apóstoles. A ellos comisionó Cristo para dar testimonio de Él a todas las naciones. Ellos fueron los que escucharon por más de 3 años al Señor Jesucristo. Ellos fueron los que lo vieron a Él nunca pecar. Ellos fueron los que lo vieron a Él morir en una cruz. Ellos fueron los que lo vieron a Él resucitado. Ellos fueron los que lo vieron a Él ascender a los cielos. Ellos fueron los que le escucharon el testimonio del Padre de decir: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ellos confirmaron el mensaje del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, 1 Juan 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, escuchen lo que dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ellos confirmaron este mensaje. Pero no solo fue predicado por el Señor Jesucristo, no solo fue confirmado por los que lo oyeron, sino que Dios dio testimonio del mensaje. Testificando Dios, dice el versículo 4, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando los apóstoles fueron por el mundo predicando el Evangelio de Cristo, Dios testificó que este mensaje que estaban proclamando venía de Él. Y lo hizo por medio de señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ese fue el testimonio de Dios. El Espíritu Santo dotó, como Él quiso, a los apóstoles con dones extraordinarios para confirmar el mensaje del Evangelio y decirle a los hombres: esto que ellos están proclamando, esto que ustedes están escuchando, no es de hombres, viene de Dios. Por lo tanto, obedezcan, arrepiéntanse y crean, o sufran las consecuencias. Los milagros no eran el punto. Los milagros y las señales no era lo que los hombres debían prestar atención, sino que servían para que los hombres que habían escuchado el mensaje supieran que lo que acababan de escuchar era el mensaje divino. Desobedecer el Evangelio, descuidar la salvación tan grande, lo único que puede resultar en la vida de una persona es en la condenación. Por eso debemos prestar atención, por eso debemos ser diligentes en prestar atención a la palabra de Dios, especialmente al Evangelio. Y esto, hermanos, la salvación tan grande que hemos recibido como un regalo de parte de Dios y la justa retribución divina por no escuchar y no ser diligentes en esto, deben servirnos a nosotros como motivación para atender esta exhortación. El fin es estar cada día más cerca de Cristo, avanzando cada día más, prestando atención a su palabra. El fin es no deslizar, no desviarnos, no quedar a la deriva, no prestarle atención a otras cosas menos importantes o irrelevantes quizás para la eternidad. No distraernos de tal manera que descuidemos nuestra salvación. Nuestra meta, hermanos, es todos los días estar más anclados en la fe, para no desviarnos. Porque, hermanos, ciertamente nosotros no estamos experimentando lo que estaba experimentando esta congregación. No estamos siendo perseguidos, no nos están metiendo en las cárceles, no nos están golpeando. Y todos tenemos nuestras posesiones en nuestras casas. Pero esto no quiere decir que no estemos siendo atacados. Lo que nosotros debemos tener siempre presente es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es a nivel espiritual. Y parte del engaño satánico es cegarnos a esa realidad que está ahí. Ustedes viven en Costa Rica, es un país de paz, ¿no ve qué lindo? Tienen Biblias. Pero vaya al mall mejor, no la lea, vaya al mall. Debemos ver que estamos en una guerra espiritual. Y Satanás no está viniendo tras nosotros físicamente, como si lo está haciendo en China o en Medio Oriente, pero lo está haciendo por medio del mundo. Y él busca distraer a los hombres con el mundo y con las cosas que están en el mundo. Su meta es quitar nuestra atención de Cristo y que la pongamos en otras cosas.
Y quizás muchas cosas buenas. Mantenernos distraídos. Y puede usar nuestros trabajos, como les dije, puede usar nuestros hijos, puede usar nuestras familias, puede usar nuestros vecinos, puede usar una afición nuestra. El deporte, que es tan bueno y saludable, para desviarnos, para llevarnos a la ruina espiritual. Para que olvidemos a Cristo, o con el fin de distorsionar nuestra visión del Cristo que es predicado en la Escritura. El enemigo sabe que mientras más ocupados estemos con las cosas del mundo, menos atención pondremos a las cosas espirituales. Menos atención le prestaremos a la palabra de Dios. Menos tiempo tendremos de leer la Biblia. Más cansados estaremos para levantarnos temprano y leerla. Más cansados estamos para apartar un tiempo en la noche para leerla, porque estamos muy cansados, vamos a dormir. Menos tiempo vamos a tener para tener devocionales en la familia. Eso sabe el enemigo. Entre más ocupados estemos, menos prestaremos atención a la palabra de Dios, menos diligentes seremos más descuidados, y nos alejará más de Cristo. Y si nosotros seguimos en ese camino, siendo descuidados, en algún momento nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta a lo lejos que estamos. Quizás como el hijo pródigo, tan lejos de su padre, en la porquería. Nuestra meta no es conocer, no es saber más de Cristo, hermanos. Nuestra meta es conocer más a Cristo. Y le conocemos a Él por medio de su palabra. No sea que en el día final nos ocurra como al cirujano de la historia que les conté al principio, y nos demos cuenta que nunca conocimos al verdadero Jesús y abramos nuestros ojos en el infierno. He ahí la ruina. He ahí la consecuencia de no prestar atención a esta advertencia, en ser descuidados. Sabiendo la manera en que Satanás trabaja en el mundo, lo que desea hacer en nuestras vidas, nuestra meta es ir con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser tras Cristo, prestando atención a su palabra. ¿Cómo está entonces tu vida espiritual? ¿Estás hoy más cerca de Cristo que ayer? Es importante, ¿no? ¿Estás hoy más cerca de Cristo que ayer? ¿Estás siendo diligente en hacer todo lo que sea necesario para prestar atención a la palabra de Dios? Hermanos, que esto sea una realidad para todos nosotros. Que todos nosotros podamos decir: hoy conozco más a Cristo que ayer. Hoy estoy más cerca del puerto celestial. Y si no es así, pues que esta exhortación que el autor de los Hebreos hace, nos lleve a confrontarnos a nosotros mismos de que hoy no estoy más cerca, estoy más lejos de Cristo. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he descuidado una salvación tan grande? Y vaya al Señor, le pida perdón y le pida socorro. Ayúdame, Señor, a ser diligente. Ayúdame, Señor, a seguir en el rumbo correcto. Ayúdame a ir a Cristo hoy. Pero que esto sirva hoy también para nosotros. Y si usted no conoce a Cristo, sepa que solo Él lo puede salvar. Salvar de la justa retribución de Dios. El pago de Dios para una persona, para un pecador en el infierno, no es injusto. Es justo porque usted ha pecado contra su santidad. Él le ha dicho a usted cómo debe vivir. Usted ha desobedecido. Pero en su bondad, en su misericordia, le ha dado a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que crea y se arrepienta tenga vida eterna. Arrepiéntase y crea hoy en el Señor Jesucristo. Y si usted muere hoy o muere mañana, que abra sus ojos al lado del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por una advertencia como la que nos has dejado en este capítulo de la Epístola a los Hebreos. Necesitamos, Señor, ser confrontados con tu palabra. Pero, Señor, que esto que hemos escuchado en esta noche sirva para que pongamos más diligencia en prestar atención a tu palabra, en hacer todo lo que esté en nuestras manos para ir tras Cristo cada día más, para estar más cerca de Él cada día. Oh Padre, ayúdanos, danos el valor, danos el coraje, danos los medios que necesitamos para que esto ocurra en nuestras vidas. Despiértanos de ese sueño en el que algunos estamos, Señor, y abre nuestros ojos a ese precioso Salvador Jesucristo. Padre, si hay alguien aquí que no es creyente, que no conoce a este precioso Salvador que tú nos has mostrado en tu palabra, que hoy sea el día de su salvación y que hoy caigan esas escamas de sus ojos y vean a nuestro precioso Salvador, se arrepientan y crean.